Sonrío en cada foto con él, pero por dentro pienso en otra persona. La gente ve esta foto y dice, se ven tan felices. Y yo asiento, sonrío y digo, sí, lo somos. Pero la verdad es mucho más complicada. No se trata de que sea malo, frío o poco cariñoso. No lo es. Es dulce, es gracioso, me trae flores los jueves porque sí. Pero cuando nos sentamos en silencio, mi mente se va hacia otra persona. Empezó despacio. Una conversación por aquí, una risa por allá. Alguien con quien no debería haberme acercado, pero lo hice de todos modos. Me digo a mí misma que es solo una fantasía, solo un enamoramiento fugaz. Pero entonces, ¿por qué se me acelera el corazón cuando veo su nombre? ¿Por qué me siento más viva en una charla de 5 minutos con él que en un fin de semana entero con mi esposo? Miro esta foto y desearía poder simplificar mis sentimientos, sentir el amor que se supone que debo sentir. Pero en cambio, estoy atrapada en el medio. El hombre con el que me casé, Daniel, es todo lo que se puede desear de una buena pareja. Es estable, recuerda los pequeños detalles, como que me gusta el té con miel, no con azúcar. Llama a mi madre en su cumpleaños sin que yo se lo recuerde. Nunca me ha levantado la voz. Para el mundo exterior es perfecto. Para mí es seguro. Y a veces la seguridad resulta asfixiante. Se supone que el otro hombre, Alex, no importa. Es un colega, solo una de esas personas que me tomó desprevenida, en un momento en que mi guardia estuvo baja. Empezó con chistes sobre el trabajo, luego pausas para el café, y luego charlas más largas donde me di cuenta de cuánto escuchaba. Escuchaba de verdad. Con Daniel a veces siento que hablo con un muro de bondad. Con Alex, cada palabra parece tener un fin. Una tarde se acercó para enseñarme algo en su teléfono y por un instante percibí su aroma. No a colonia, solo a él. Tuve una sensación en el estómago como no me había pasado en años. Me aparté rápidamente fingiendo concentrarme en la pantalla, pero lo sabía, y creo que él también. Desde entonces, me encontraba esperando sus mensajes. Un simple ¿qué tal tu día? Podía alegrarme más que a un ramo de rosas de Daniel. Me asustaba, me emocionaba, me destrozaba. La culpa me seguía a todas partes. Cuando Daniel me dio un beso de buenas noches, pensé en la risa de Alex. Cuando Daniel me tomó de la mano en una cena con amigos, me sentí como una mentirosa. Intenté ocultarlo, recordarme los votos que hice, la vida que habíamos construido, pero mi corazón estaba inquieto, siempre divagando. Una noche, mientras revisaba fotos en mi teléfono, me fijé en una foto de Daniel y yo en una boda. Él me rodeaba con el brazo, sonriendo ampliamente, mientras que yo tenía la sonrisa practicada de una mujer que sabe que la gente la está mirando. Mis ojos en esa foto me delataban. No brillaban, no estaban llenos, estaban cansados. Quería llorar. El punto de inflexión llegó un jueves lluvioso. Daniel llegó temprano a casa, empapado por haber olvidado su paraguas, pero aún traía un ramo de margaritas para mí. Me las entregó con esa sonrisa ingenua suya, goteando agua sobre la alfombra. Y algo dentro de mí se quebró. Me di cuenta de que me amaba con todo su ser, mientras una parte de mí estaba en otra parte. Esa noche me quedé despierta mientras él dormía a mi lado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alex. Ojalá pudiera hablar contigo ahora mismo. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. La tentación me quemaba el pecho. Pero en lugar de responder, apagué el teléfono.
Me quedé mirando el techo hasta la mañana. Sabía que tenía que elegir, no entre dos hombres, sino entre dos versiones de mí misma. Una que buscaba la emoción y vivía en medias verdades, y otra que afrontaba el desastre e intentaba arreglarlo. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Le pregunté a Daniel si podíamos irnos el fin de semana, solos, sin distracciones. Aceptó de inmediato, feliz de que le propusiera pasar tiempo juntos. Condujimos hasta una cabaña cerca de las montañas, donde el aire era fresco y el silencio denso. La segunda noche, sentada junto al fuego, se lo dije. No todo, no cada detalle, pero sí lo suficiente. Que había dejado que mi corazón divagara, que había estado confundida, que tenía miedo de lo que eso significaba para nosotros. Su rostro se ensombreció de una forma que jamás olvidaré, pero no gritó. No salió furioso. Simplemente preguntó en voz baja: ¿quieres estar conmigo o con él? Entonces me derrumbé, con lágrimas en los ojos, porque la respuesta no era sencilla. Quería la emoción, pero también quería al hombre que me traía margaritas bajo la lluvia. Quería ambas cosas. Y sabía que eso significaba que corría el riesgo de perderlo todo. Nos sentamos en silencio un buen rato, con el fuego ardiendo entre nosotros. Entonces Daniel dijo algo que aún resuena en mi cabeza. El amor no siempre es fuegos artificiales. A veces simplemente aparece, una y otra vez. Pero si no quieres eso, dímelo ahora. Pensé en Alex, en lo embriagador que era hablar con él. Pero también pensé en lo poco que sabía de él, salvo en los momentos robados en el trabajo. Pensé en Daniel, que había estado ahí durante las pérdidas familiares, en los problemas laborales, en las noches en que estaba enferma, de mal humor y no merecía ser querida. Y me di cuenta. Había estado confundiendo la comodidad con el aburrimiento, la estabilidad con la monotonía. Pero tal vez ese era el tipo de amor que realmente perduraba. Al volver a casa, bloqueé el número de Alex. No fue fácil. Me dolió el pecho durante días y me sorprendí buscando el teléfono más veces de las que me gustaría admitir. Pero poco a poco, la niebla se disipó. Empecé a notar cómo Daniel tarareaba mientras cocinaba, cómo su mano encontraba la mía bajo la mesa, cómo su paciencia parecía no agotarse nunca. Meses después, vi a Alex al otro lado de la cafetería de la oficina. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y tuve una sensación de algo antiguo, pero pasó enseguida. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza y se lo devolví, nada más. Esa noche, Daniel y yo salimos a cenar. A mitad de la cena, me vi reflejada en la ventana. Yo, riéndome de verdad por algo que había dicho. Mis ojos se veían diferentes en ese reflejo, vivos, presentes, y me di cuenta. La felicidad no siempre se trata de buscar chispas. A veces se trata de alimentar la llama que ya tienes, para que no se apague. Mirando hacia atrás ahora, veo lo cerca que estuve de perderlo todo. Pero tal vez esa casi pérdida fue lo que necesitaba para despertar, para dejar de comparar mi vida con una fantasía y empezar a vivirla plenamente. Así que sí, sonrió en cada foto con él. Pero hoy en día no es solo una sonrisa para presumir, es una sonrisa que nace de elegir cada día quedarse. ¿La lección? A veces el corazón divaga porque olvida lo que ya tiene. La hierba puede parecer más verde, pero a menudo es solo porque hemos dejado de regar la nuestra. El amor crece donde le prestas atención, donde inviertes,
donde te quedas cuando es más fácil huir. Y si alguna vez te has encontrado en mi misma situación, confusión, tentación, inquietud, no te castigues, pero tampoco lo ignores. Pregúntate qué importa de verdad, quién aparece de verdad y dónde quieres estar cuando todo se calme. Porque al final, la verdadera felicidad no está en los momentos robados, está en los momentos cotidianos, compartidos con alguien que siempre te elige. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio. Y si alguna vez te has enfrentado a algo similar, dale me gusta y comenta. Me encantaría saber qué piensas.